vamos a revisar un poco la evidencia que hay sobre vitamina D. ¿Vale? Yo, cuanto más leo sobre vitamina D o más miro el tema, más dudas tengo sobre ella, ¿no? Realmente, a veces me hago una pregunta que también me gustaría lanzaros a vosotros, ¿no? Si a veces el tratamiento con vitamina D es más una moda, pues más una necesidad. Vale, espero que a lo largo de la charla, bueno, más o menos todos nos hagamos una idea de si es una moda, es una necesidad, o en qué situaciones puede ser una moda y en qué situaciones es verdaderamente una necesidad, ¿no? En esta primera diapositiva os presento la evolución de pacientes en tratamiento con vitamina D en un corte de 3 años en Baleares. ¿Vale? Como podéis ver, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, los datos de 2019 todavía no los he podido meter porque están bastante incompletos, pues hemos experimentado un crecimiento en la utilización de colecalciferol y calcifediol. En concreto, el colecalciferol ha incrementado el número de pacientes que lo toman en un 62% y el calcifediol en algo menos del 50%. Hay gente que podría pensar que este aumento de la utilización de vitamina D... Vale. Sí. Gracias. Venga, lo difícil era que funcionaba el micro, ahora ya va todo rodado, ¿no? Bueno, pues hay gente que podría pensar que el aumento de prescripciones de vitamina D se debe a una menor utilización de la combinación de calcio y vitamina D. ¿Vale? Si todos recordáis, en el año 2013-2015 hubo varias publicaciones que hablaban sobre la seguridad cardiovascular del calcio, ¿no? Y esto motivó, en principio, que se tuviera más cuidado al prescribir este medicamento, también por la tolerabilidad de los pacientes, ¿no? De hecho, lo que hemos asistido desde el año 2015 es que se han estancado las prescripciones de calcio y vitamina D, sin embargo, ha crecido mucho las prescripciones de vitamina D en formato monofórmula. Yo la verdad es que no conozco ningún fármaco, o hay muy pocos fármacos que hayan tenido un incremento similar en este periodo de tiempo, ¿no? En 36 meses. Aquí podéis ver la evolución que hemos tenido en Tramontana, ¿vale? En el sector Tramontana. En colecalciferol sí que seguimos un poco la línea del IBESalud, hemos incrementado nuestras prescripciones en un 52%. En cuanto a calcifediol, más o menos nos mantenemos estables con un incremento de menos del 20%, y en cuanto a calcio y vitamina D, pues nos mantenemos bastante relados. Vale, ¿a qué creo yo? Bueno, hay varias razones que explicarían por qué la vitamina D ha tenido este incremento durante estos años, ¿no? Yo creo que esta que veis en esta diapositiva es una de las principales razones, y es la prensa que se le ha dado a la vitamina D. La verdad es que ha caído en un terreno abonado, ¿no? Aquí podemos ver algunas noticias que se publicaron durante el año 2018 en algunos periódicos que son de amplio seguimiento, que tienen una amplia tirada, ¿no? Como por ejemplo El País. El País titulaba ¿Por qué es tan importante la vitamina D para nuestra salud? Y si leíais la entrada, básicamente la vitamina D se presentaba como la clave de bóveda del estado de salud de una persona, ¿vale? Es decir, sin vitamina D estás enfermo, con vitamina D estás como un rifle, ¿no? Aquí vemos el mundo. Vitamina D, el secreto de una vida un poco más larga, ¿vale? Es otro titular también interesante. 20 minutos. La falta de vitamina D asociada a patologías como cáncer, diabetes e hipertensión. La palabra cáncer en un titular es una palabra muy gruesa, ¿vale? Hay que estar muy seguros de esto para tenerlo en un titular. Y luego mis favoritas, que son las del diario de fe, ¿no? Los niveles elevados de vitamina D previenen el cáncer. Esto fue publicado el 1 de mayo de 2018. ¿Vale? 3 días después, o 2 días después, publican una rectificación a medias, ¿no? Es decir, lo sentimos, tomar suplementos de vitamina D no previene el cáncer de pulmón, pero el resto lo sigue. Se ve que alguien se quejó, mandó algo de bibliografía sobre el pulmón y modificaron solamente la parte de pulmón, ¿no? Esto ha hecho, junto con otras muchas razones, que la vitamina D haya andado directamente en el ranking o en el podium de productos milagros, ¿no? Justo por detrás del agua bendita, la homeopatía y luego ya tenemos la vitamina D. Por chorradas aparte, lo que sí estamos viendo, y esto se ve bastante últimamente en las publicaciones científicas, que la vitamina D está abandonando sus usos tradicionales, ¿vale? Es decir, el uso tradicional de vitamina D era suplementación de algún paciente, insuficiencia renal, tratamiento de enfermedades osteomusculares como la osteoporosis, pero en los últimos años hemos visto que la vitamina D empieza a tener otros usos, ¿no? Y muy diversos. Por ejemplo, se empieza a utilizar en prevención y tratamiento de cáncer, sin que tampoco tengamos una evidencia muy sólida de que sirva de algo. En enfermedad cardiovascular hay varios estudios sobre hipertensión y uno sobre insuficiencia cardíaca que también abren la puerta a su utilización, aunque realmente tampoco hay una evidencia muy sólida que soporte el uso de la vitamina D en esta indicación. Autismo, lo mismo. Diabetes mellitus, sí que podemos afirmar a día de hoy que los niveles altos de vitamina D no mejoran la tolerancia a la glucosa de los pacientes diabéticos.
y resultados bastante contradictorios en demencia, ¿no? Estas son solo algunas de las indicaciones en las que se está empezando a utilizar o empieza a haber publicaciones sobre vitamina D. Si tenéis interés en ver algunas más, que hay muchas más, os recomiendo que leáis este artículo de Manson, que fue publicado a finales de 2018 en el New England. Creo que pone bastantes puntos, o aclara bastante la situación de la vitamina D en otras indicaciones diferentes a las tradicionales. Por lo tanto, yo con vitamina D siempre me hago muchas preguntas. Siempre tengo muchas preguntas con vitamina D. Algunas de ellas no tienen una respuesta fácil, ni clara, ni sencilla, y algunas pues directamente yo creo que no tienen respuesta, ¿no? Pero bueno, durante la sesión intentaré responder a alguna, ¿no? Más o menos las que yo me hacía, que son estas que veis aquí. ¿Vale? La primera pregunta que siempre me he hecho con vitamina D es ¿cuáles son las necesidades diarias de vitamina D? Porque si no sabemos cuáles son nuestros requerimientos, difícilmente podremos poder establecer una suplementación, incluso unos niveles, ¿no? ¿En qué pacientes debemos determinar los niveles de vitamina D? De vez en cuando, también en prensa generalista, se suele ver algún experto sobre vitamina D que habla de una pandemia mundial, ¿vale?, en cuanto al déficit de vitamina D. Y una de las recomendaciones que hacen es el cribado poblacional general, a todo el mundo, ¿no? Veremos si esto está soportado por la evidencia o no. Luego a mí, la que me parece más importante, que es esta, ¿vale? O sea, la clave de la sesión yo creo que es esta pregunta. ¿Cuál es el nivel óptimo de vitamina D? ¿Vale? Es algo que podríamos tener claro, pero realmente esta respuesta ha sido objeto de discusión entre sociedades científicas, entre diferentes especialidades médicos, entre todo el mundo, y no llegamos a una conclusión clara, ¿no? Luego, ¿qué beneficios tiene sobre la salud? ¿Vale? Cuando tú das un medicamento a un paciente o un suplemento, no solamente esperas que mejore sus niveles plasmáticos de vitamina D, sino que se beneficie en términos de una variable interesante en salud, o interesante para él, como pueden ser las caídas o las fracturas. Luego veremos a quién tratar, que esto es una propuesta que yo os haré, que creo que aquí sí sigue siendo una necesidad la vitamina D, y cómo tratar, que veremos que tampoco está del todo claro. Primero un repaso al metabolismo, a la fisiología de la vitamina D. De esta diapositiva lo interesante es que nos lleva una idea, y es que entre el 80 y 90% de la vitamina D que necesita nuestro organismo procede de la síntesis lumínica, de la síntesis en piel, de la síntesis a partir de 7 de hidrocolesterol que se transforma en vitamina D por acción de la luz solar, ¿vale? Luego ya nos podemos llevar una idea que la exposición solar es clave en un buen estado de salud o en una buena ruta metabólica de vitamina D. Solamente el 10-20% procede de la suplementación de la dieta, ¿vale? Nuestro organismo no puede procesar más que esto por mucho que le suplementes. Y luego, la segunda idea quizás que nos podríamos ver aquí es que hay algunos autores que no hablan de la vitamina D en términos de vitamina, sino que hablan en términos de que es una hormona, ¿vale? De hecho la llaman prohormona, porque generalmente las vitaminas, oligoelementos y demás suelen ser activos en su forma nativa. Sin embargo, la vitamina D, para ser activa fisiológicamente, necesita dos activaciones, dos hidroxilaciones en 25 y en 1, que se realizan en el hígado y el riñón, ¿no?, para tener efecto fisiológico pleno. Y esto no pasa con otras vitaminas o oligoelementos. ¿Cuáles serían las funciones fisiológicas de la vitamina D? Pues incrementar las concentraciones plasmáticas de calcio y de fosfato, ¿vale?, mediante la inhibición la inhibición de la excreción o disminución de la excreción y el aumento de la absorción intestinal. Otro efecto curioso de la vitamina D es que participa en la remineralización ósea, estimulando la destrucción del hueso, ¿vale? Esto es un poco un efecto paradójico, ¿no? Es decir, la destrucción del hueso hace que aumenten mucho las concentraciones plasmáticas de calcio y eso a su vez estimula los osteoblastos que construyen hueso, ¿vale? De manera que de alguna manera remodelan o participan en el remodelado óseo. Bien, primera pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos o las necesidades diarias de vitamina D? Pues depende de dónde lo miremos, tenemos unos valores u otros, ¿vale? La primera propuesta que os pongo es la Federación Española de Sociedades de Nutrición, que podríamos decir Federación Europea, ¿vale? Estos datos o estos números son ley, ¿vale? Esto es ley. Estos son recomendaciones europeas que vienen de la Comisión Europea y que estiman las necesidades de vitamina D en la población entre 200 y 400 unidades internacionales en función de la edad y del sexo, ¿vale? Y os lo pongo fundamentalmente porque cuando veis un alimento etiquetado y pone este alimento contiene el 50% de la cantidad diaria recomendada, pues hace referencia generalmente a este valor, a 400 unidades, ¿vale? Sin embargo, cuando vamos a sociedades científicas, fundamentalmente americanas, ¿no?, como la Sociedad Americana de Osteoporosis, la Sociedad Americana de Geriatría, también podríamos meter aquí la Sociedad Americana de Endocrinología, vemos que las recomendaciones de vitamina D son bastante superiores, ¿vale?, entre 800
y 1000 unidades internacionales al día en función de la edad y del sexo. Las mujeres generalmente siempre tienen recomendaciones un pelín más altas, ¿no? Sin embargo, el Instituto de Medicina de Estados Unidos hace unas recomendaciones intermedias, que en función de la edad se quedan entre los 600 y los 800 unidades. Es decir, no hay un consenso, ¿vale?, en cuál es la cantidad de vitamina D que nosotros necesitamos. Y en función de dónde mires, obtienes unos valores u otros. Si a mí me preguntáis cuál de estos me convence más, creo que son más razonables estas cantidades, ¿vale? Creo que son más razonables. Hay varias maneras de calcularlo. La dosis de vitamina D que produce un determinado incremento en plasma, la dosis de vitamina D que produce una supresión de la paratormona, etc., ¿no? Es decir, la dosis de vitamina D que aumenta un 50% la absorción intestinal de calcio. Hay varias maneras de calcularlo, pero la que me parece más fina es del Institute of Medicine. Vale, otra pregunta. ¿Se debe determinar vitamina D a todos los pacientes? Es decir, esto es una pregunta que me hacían mucho en los centros de salud, ¿no? Es decir, me decían, yo es que ya no pido niveles de vitamina D porque si los pido va a salir baja y entonces voy a tener que tratar, y entonces mejor no los pido y así pues me quito el problema, ¿no? La verdad es que hay bastante evidencia que no soporta, o bueno, que está en contra de la determinación generalizada de niveles de vitamina D en la población general sin riesgo. Y es importante estas últimas 4 palabras, ¿no? Población general sin riesgo, ¿vale? Aquí no habría que hacer un cribado de vitamina D, ¿vale? Nunca habría que hacerlo, no está justificado. Sin embargo, hay otras poblaciones en las que sí está justificado realizar el cribado, que fundamentalmente son pacientes con enfermedades crónicas. Son estas que veis aquí: pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, pacientes con osteoporosis, hipo- y hiperparatidismo, medicamentos anticonvulsivantes, ¿vale?, que generalmente suelen ser los anticonvulsivantes clásicos, valproato, carbamazepina, fenitoína. También otros fármacos como pueden ser los glucocorticoides, sobre todo cuando la administración de glucocorticoides es a largo plazo y a dosis altas. Algunas resinas de intercambio iónico, aunque cada vez se usan menos. Y luego también en los síndromes de mala absorción, ¿no? Fundamentalmente enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y pacientes sometidos a cirugía bariátrica. En estos pacientes, la determinación o el cribado de vitamina D sí tiene beneficio para ellos, ¿vale? Tiene beneficio para ellos. En estos pacientes sí estaría indicada realizar el cribado o la determinación. Y luego tenemos un grupo curioso, ¿vale?, que esto yo no acabo de tenerlo muy claro, ¿no? Que generalmente, bueno, los datos que os pongo aquí son las recomendaciones del Australian Prescriber, que básicamente es el boletín del sistema de salud australiano, y del gobierno vasco de salud, pero el NICE también tiene unas recomendaciones muy parecidas a estas, ¿no? Entonces dice que hay población general que sin tener una enfermedad puede presentar alto riesgo de presentar déficit de vitamina D, y principalmente habla en este grupo de pacientes institucionalizados. Es decir, en estos pacientes, cuando tú los institucionalizas, es previsible que a medio o largo plazo van a presentar un déficit de vitamina D. Entonces, ¿qué dicen estas recomendaciones? Pues suplementalo a dosis bajas, de 400, 600, y olvídate, ¿sabes? No lo monitorices. Es verdad que esta medida es un poco así, ¿vale? Y yo creo que es más economicista que basada en evidencia. La prueba de vitamina D no es una prueba muy cara, ¿vale?, pero tampoco es una prueba barata, más o menos oscila entre los 6 euros por determinación, ¿vale? Entonces aquí todo depende de la M. Como en los últimos años ha habido mucha prescripción, ha habido mucha solicitud de niveles, y esto pues ha incrementado el coste de la determinación de esta vitamina, ¿vale? De hecho, muchas comunidades autónomas han sacado recomendaciones de cómo monitorizar la vitamina D, o en qué casos. Nosotros aquí creo que, por lo menos en Son Espaces, que yo creo que lo hicieron todos los servicios de análisis, sacaron una nota en la que no se podía determinar antes de 6 meses, o se tenía que determinar 6 meses posteriores a instaurar el tratamiento, ¿no? Pero esto es un grupo un poco así. Y luego, pues quizás las diapos más importantes de la presentación vienen a continuación, ¿no? Los niveles. ¿Qué niveles son los niveles correctos de vitamina D? ¿Vale? No lo tenemos claro, son mejores niveles un poco más altos, son niveles un poco más bajos. Pues aquí también tenemos 2 propuestas, ¿vale? La propuesta que suelen realizar muchas sociedades americanas, ¿vale?, incluso alguna internacional, que dice que el nivel de suficiencia de vitamina D, o el nivel óptimo de vitamina D, se sitúa por encima de 30 nanogramos mililitro. Luego tenemos un intervalo de insuficiencia, que luego explicaremos cuál es la diferencia entre insuficiencia y deficiencia, entre 20 y 30. Y por debajo de 20 consideraría que todos los pacientes presentan deficiencia de vitamina D, ¿vale? Sin embargo, luego tenemos otras recomendaciones, que es las del Institute of Medicine y algunas otras sociedades que se han sumado, que dice que los niveles óptimos de vitamina D se situarían por encima de 20 nanogramos mililitro, ¿vale? Aquí ya tendríamos niveles óptimos. Hay una diferencia, no es importante, pero luego veremos, no parece mucho, pero veremos que es súper importante, ¿no?
La deficiencia, o la insuficiencia, perdón, estaría entre 12 y 20, y por debajo de 12 ya tendríamos una situación de deficiencia, ¿vale? Solamente se han puesto de acuerdo en esto y en esto, ¿vale? Pero realmente la mayor parte de los pacientes están aquí, ¿vale? Aquí es donde se mueve la mayor parte de los pacientes. Para que os hagáis una idea de la diferencia entre 10, o bueno, de 10 nanogramos un mililitro, es decir, entre 10 y 30, si nosotros aplicamos este criterio, la prevalencia de hipovitaminosis en Europa, según las últimas artículos que me revisé ayer, estaría situada en un 40% de la población, ¿vale? Casi la mitad de la población. Si nos fijamos en este valor de aquí, la prevalencia de deficiencia o de hipovitaminosis tipo B es del 13%, ¿vale? Es decir, hay un 27% de diferencia entre usar un valor y otro. Y luego vamos a comentar también la diferencia entre insuficiencia y deficiencia. ¿Vale? La deficiencia es cuando los niveles de vitamina D son tan bajos que la absorción de calcio es insuficiente y eso tiene un efecto en el remodelado óseo y puede producir, en último término, osteomalacia o raquitismo, ¿vale? Sin embargo, la insuficiencia se define como el valor de vitamina D que es insuficiente para el 50% de los pacientes, pero el otro 50% de los pacientes tendrían sus requerimientos cubiertos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos puntos de corte, 20 o 30. El que nosotros usamos actualmente es el de 30. Sin embargo, hay bastante evidencia que nos dice que niveles mayores a 20 nanogramos mililitro cubrirían las necesidades del 97,5% de la población, es decir, de casi la mayoría. ¿Por qué nos gusta más 30? Pues porque así nos evitamos infratratar a un 2,5% de la población. Pero si entendemos bien el concepto de insuficiencia, nos daremos cuenta que probablemente por no infratratar a un 2,5, probablemente estemos sobretratando a un 25. ¿No? Es decir, estas son las consecuencias de utilizar un valor muy bueno. Otra idea interesante de la vitamina D es la distribución estacional, ¿vale? La importancia de la determinación, de tener en cuenta la estación o el momento en el que hacemos la determinación, y también la latitud, ¿vale? Estos mapas que os pongo aquí es Escocia, ¿vale? Bueno, es el Reino Unido, está sacado de un protocolo del NICE, no he encontrado nada similar con España. Pero sí que podemos ver que en función de la época del año tenemos más prevalencia de hipovitaminosis, que sería invierno y primavera, y menos prevalencia en verano y en otoño, ¿vale? Luego es mucho más preocupante un nivel bajo de vitamina D en otoño que un nivel bajo, por ejemplo, en septiembre o octubre, que un nivel bajo de vitamina D en febrero o marzo, ¿vale? Febrero o marzo casi es fisiológico, o de alguna manera tiene más razonamiento que esté bajo, ¿vale? que en otoño. Y otra cosa importante es la latitud. Fijaros que generalmente cuanto más al norte, ¿vale?, peor estamos, ¿vale? Mucha evidencia te dice que por encima de los 40 grados de longitud puedes empezar a tener ya variaciones importantes con el tema de la latitud, de la longitud. Nosotros estamos en la longitud 39, según me dijo ayer Google Maps, ¿no? Estamos justo en el límite, ¿vale? Pues es decir, todavía no estaríamos en zona de riesgo. Por encima de 40, en invierno, los rayos solares ya no son tan efectivos en la síntesis de vitamina D, ¿vale? Nosotros todavía estamos en la zona, en teoría, a salvo. Vale, otra de las preguntas que os intento responder es los resultados en salud que tiene la vitamina D. Es decir, cuando tú suplementas a un paciente con vitamina D, no solamente esperas que mejore su nivel plasmático, sino que realmente se beneficie en algo más que ese nivel plasmático, ¿vale? Estas tres variables que veis aquí son generalmente las variables que se suelen utilizar en la mayor parte de los estudios que valoran eficacia de vitamina D, o resultados en salud de vitamina D, que generalmente son caídas, fracturas, que son dos variables clínicas bastante interesantes, o al menos muy interesantes, y luego tenemos la densidad mineral ósea, que es una variable clínica, que es una variable subrogada, con bastantes críticas, bastantes limitaciones, y que generalmente en todos los ensayos clínicos o en la revisión crítica de los ensayos siempre les suelen dar bastantes palos, ¿vale? Porque no se relaciona muy bien con fracturas óseas no vertebrales, pero sí es un buen predictor de fractura ósea vertebral, ¿vale? Entonces, bueno, es una variable que siempre se mete, pero quizás es la menos interesante. Vale, los datos que os presento aquí son los datos del último metaanálisis, o el penúltimo metaanálisis, porque cada día salen cosas nuevas de vitamina D, que se publicó a finales del año 2018. El firmante es Mark J. Boland, que es un médico australiano que bueno, es bastante activo en la publicación de artículos sobre vitamina D. Este metaanálisis es un segundo metaanálisis. Él ya había hecho uno en el año 2014, en el que no había encontrado mucho beneficio con vitamina D, y volvió a repetirlo en 2018
¿vale? Para ver si algo, las nuevas publicaciones que se habían hecho cambiaban un poco las conclusiones que había tenido en el anterior metaanálisis. Aquí veis el diagrama de bosque, lo siento, no se ve muy bien. Cada uno de estos aviones, por decirlo de alguna manera, es el intervalo de confianza de un estudio. Cuando los juntamos todos, Mark J. Boland encuentra que no hay beneficio. Es decir, la suplementación con vitamina D no estaría disminuyendo el número de caídas, ¿vale? Es decir, se caen igual los que toman vitamina D que los que no lo toman, ¿vale? Luego haré un matiz sobre esta diapositiva. Una de las críticas que siempre se les ha hecho a Mark J. Boland y a muchos metaanálisis que no encuentran diferencias, es que no está utilizando la forma de vitamina D que toca, ¿vale? Esto aquí en España no tiene mucha importancia para nosotros porque nosotros solo tenemos la vitamina D3, pero hay otros países que sí tienen disponible en su mercado farmacéutico la D2. Independientemente de esto, el metaanálisis de BU del año 2017 nos dice que no habría diferencias tampoco en cuanto a la utilización de una vitamina D2 o D3, ¿vale? De hecho, la D3, si os fijáis, tendría casi más tendencia a incrementar el riesgo de caída, ¿vale? Y la D2 tendría casi más tendencia a disminuirlo, pero no podemos afirmar que haya diferencias, ¿vale? Es decir, estadísticamente y clínicamente no hay diferencias entre una forma y otra. Venga, fracturas. En fracturas hace la misma actualización de su metaanálisis y tampoco encuentra un beneficio, ¿vale? Aquí veis el intervalo de confianza. No hay un beneficio, no disminuye el número de fracturas. Densidad mineral ósea. En cuanto a densidad mineral ósea, la verdad que la vitamina D tiene un efecto un poco paradójico, ¿vale? Aquí os presento los estudios que van a un año, es decir, se suplementa a los pacientes durante un año con vitamina D. Cuando acaba el año, ¿vale?, se mira y se ve que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos cuando comparamos los que toman vitamina D con los que no lo toman. Cuando miramos los estudios que van a 2 años, porque el beneficio de vitamina D es con el tiempo, tampoco observamos un beneficio. Aquí veis el intervalo de confianza. Y cuando vamos a 3 años, tampoco existe un beneficio. Aquí. Sin embargo, cuando mezclamos todos los estudios que van a 1 año, a 2 años y a 3 años, ¿vale?, esto es una trampa estadística, los que os guste la estadística, esto es interesante, sí encontramos que justo está en el límite de significación. Es decir, podríamos traer a 2 matemáticos y había un matemático que te defendiera que esta P igual a 0,05 es significativa y otro que te defendiera que no es, ¿vale? En consideraciones estadísticas aparte, lo que sí podemos estar de acuerdo es que el beneficio clínico probablemente no sea relevante desde el punto de vista clínico, ¿vale? O sea, aunque sea estadístico, el beneficio clínico que obtienen los pacientes en cuanto a la mejora de la densidad mineral ósea probablemente no sea muy relevante. Por lo tanto, como conclusiones de resultados en salud de vitamina D, en base a la evidencia actual podemos afirmar que no reducen caídas, no reducen fracturas ni tienen efectos clínicamente relevantes sobre la densidad mineral ósea. Pero aquí viene un matiz, ¿vale? Un matiz que realmente siempre tienen los estudios con vitamina D. Los estudios con vitamina D tienen muchos matices, ¿no? La técnica de determinación, los niveles de entrada, muchas cosas. Pero una de las limitaciones importantes que suelen tener todos los estudios es que no suelen especificar muy bien cuál es el nivel de vitamina D de los pacientes cuando entran. Te los clasifican como deficientes o insuficientes, pero no te dicen, tiene un nivel medio de 8, un nivel medio de 12, ¿vale? Esto no lo suelen decir, ¿vale? Etiquetan a los pacientes, pero no hacen este cálculo. Sin embargo, cuando Mark Boland ve los pacientes que tienen niveles por debajo de 12, ¿vale?, ahí sí se observa un beneficio clínico en los pacientes, ¿vale? Los pacientes aquí evitan, primero, tener raquitismo y estomatitis y en segundo lugar mejoran mucho su fuerza muscular. Si mejoras tu fuerza muscular, tus movimientos son más precisos y probablemente sí se disminuyan las caídas y la fragilidad. Por lo tanto, el beneficio clínico de la vitamina D en pacientes que tienen niveles por debajo de 12 nanogramos mililitros no está en duda, ¿vale? El que está en duda es en los pacientes que tienen más de 12 miligramos mililitros. Ese es el beneficio que está en duda. Vale, seguridad. La seguridad de la vitamina D es otra de las razones por las que la vitamina D se utiliza tanto. Es una vitamina, es natural y en principio no tendría que hacer ningún daño, ¿no? Y esto es así. Realmente la vitamina D es un fármaco o un suplemento muy seguro, ¿vale? Muy seguro cuando lo utilizamos a las dosis habituales. Pero tiene 2 peros, toda la vida tiene peros, ¿no? Primero, que hay autores que por una teoría mecanicista también, pues bueno, dicen que niveles mantenidos de hipercalcemia puede producir daño renal y cardiovascular. Es decir, concentraciones muy altas de calcio con el tiempo pueden precipitar. Sí que hay evidencia que dice que los pacientes que toman suplementos de calcio y vitamina D tienen más riesgo de cálculo renal, ¿vale? Y esto está bastante claro. La pregunta es si también de depósitos cardiovasculares. La alerta de calcio de hace 5 o 6 años iba muy relacionada con esto. A día de hoy
creo que podemos estar tranquilos en cuanto a la seguridad cardiovascular de estos suplementos, ¿vale? Pero bueno, tampoco, ya os digo, no hay una evidencia muy clara a su favor. Una guía nueva, o protocolo nuevo, o recomendación nueva, que recomiende dar dosis de 500.000 unidades intramusculares cada 6 meses o anuales, ¿vale? Esto es una cosa que se hacía hace bastantes años. Sí se observó que las megadosis, ¿vale?, dosis muy altas de vitamina D, se relacionaban con una mayor tasa de caídas en general y de fracturas, ¿vale? Por lo tanto, las dosis muy altas de vitamina D están desaconsejadas. En marzo de este año, algunos de vosotros os acordaréis de esta alerta, ¿no?, de vitamina D, casos graves de hipercalcemia por sobredosificación en pacientes adultos y en pediatría, ¿vale? Esta alerta no va relacionada con la vitamina D en sí, ¿vale? No es un problema de la vitamina D en sí. De hecho, es el efecto que queremos, fisiológico, ¿no?, que suban los niveles de calcio. Está relacionado con cómo se realiza la prescripción, la dosificación y la administración, ¿vale? Luego os pondré una diapositiva con nuestro mercado farmacéutico de vitamina D y os daréis cuenta que son fórmulas que pueden dar lugar al error, ¿no?, incluso en la prescripción, en la dispensación y en la administración. A veces a los pacientes se les obliga a contar gotas y teniendo en cuenta que realmente suele ser población mayor la que utiliza estos fármacos, pues a veces te equivocas, ¿no? Vale. Luego, ¿a quién tratar? Esto es una propuesta que yo os hago, que está basada en las recomendaciones que ha asumido el NICE. Realmente las recomendaciones son de la Sociedad de Osteoporosis Británica, o la Sociedad Británica de Osteoporosis, ¿no? Y son recomendaciones que ha incorporado el NICE, ¿vale? Básicamente está claro que cuando tienes niveles por debajo de 12, pues tienes que tratar. Estos niveles sí hay que suplementarlos con vitamina D. Luego, entre 12 y 20, que es el criterio de insuficiencia, pues estaría recomendado en algunos pacientes, ¿no? Es decir, en aquellos pacientes que presentan un mayor riesgo, en aquellos pacientes con enfermedad crónica. Ya os digo, os pongo un asterisco porque algunas sociedades siguen considerando que por debajo de 20 tendrías que tratar siempre, ¿vale? Es decir, esto es una propuesta. Y luego, por encima de 20, en general, no habría que tratar a los pacientes. Es decir, sé que hemos discutido bastante con sobre todo con análisis de Son Yasser, en si sería factible bajar el nivel de referencia de vitamina D. Estamos en ello, no sé muy bien qué pasa. Vale. ¿Cuáles serían los pacientes que estarían aquí, en los que el siguiente tratamiento es beneficioso y la evidencia nos dice que es beneficioso? Pues básicamente en aquellos pacientes que han presentado fracturas por fragilidad, aquellos que tienen síntomas de deficiencia de vitamina D. Uno de los síntomas muy característicos de la deficiencia grave de vitamina D es el dolor. Los pacientes con una deficiencia grave de vitamina D suelen quejarse de un dolor, ¿vale? Un dolor que además no responde muy bien a fármacos, no responde muy bien a analgésicos, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes sí se beneficiarían de la suplementación con vitamina D. Pacientes con osteoporosis, tratamiento con fármacos antirresortivos, PTHs elevadas, fármacos antipiléticos, fundamentalmente los clásicos o glucocorticoides a dosis altas o tratamientos prolongados, enfermedades malabsortivas y luego un cajón desastre, ¿vale? Que esto es como sacar la bola de cristal e intentar predecir quién va a tener una deficiencia futura de vitamina D. Pero esto de mayor riesgo de deficiencia futura se refiere fundamentalmente a dos grupos de población. Los dos grupos de población que estarían aquí metidos serían fundamentalmente mujeres musulmanas, que aunque estén en pleno mes de agosto en la calle, prácticamente no tienen ninguna superficie corporal expuesta al sol, y pacientes que se van a institucionalizar o pacientes institucionalizados, ¿vale? Se refiere fundamentalmente a estos dos grupos de población. Bien, recomendaciones sobre el tratamiento, ¿vale? ¿Cuál es la forma de vitamina D de elección? Básicamente es el colecalciferol, ¿vale? Pero esto tiene una limitación, ¿vale? Esta recomendación. Y es que la mayor parte de la literatura es anglosajona, y los anglosajones solo utilizan colecalciferol. El calciferiol que tenemos nosotros, es decir, el hidroferol, es una molécula exclusivamente española, pasa como con el sintrón, ¿no? Es decir, nosotros usamos acenocumarol y el resto del mundo utiliza warfarina, y nosotros utilizamos calciferiol y el resto del mundo solo utiliza colecalciferol, ¿vale? Luego, es probable que no encontremos aquí el calciferiol básicamente porque lo tenemos nosotros y creo que algún país sudamericano, entre ellos Perú, Bolivia y pocos más, ¿vale? Luego es muy difícil que nosotros encontremos recomendaciones sobre el uso del calciferiol en la literatura anglosajona. Bien, la vía de administración recomendada es la oral, ¿vale? De hecho, la vía intramuscular se desaconseja bastante, básicamente porque la absorción es muy errática, tardas más en recuperar niveles plasmáticos de vitamina D y luego aparte tienes el incordio del pinchazo, ¿no? Aunque podría ser una opción en aquellos pacientes que no tienen una buena adherencia. Dosis fija o dosis individualizada.
La verdad es que hoy se prefiere dosis fijas, aunque si miráis literatura os dirá que las dosis individualizadas en función del paciente y del déficit que presenta el paciente son mejores. Pero esto al final te complica tanto el manejo, ¿vale? Porque tienes que hacer más determinaciones, tienes que ver al paciente más veces, a veces las determinaciones, luego hablaremos de esto, no son muy fiables en función del tiempo que ha pasado desde la prescripción, y entonces para evitar o para simplificar el manejo recomiendan dosis fijas a todo el mundo por igual, ¿no? Luego veremos las dosis. Y la pauta de administración, esto también es objeto de debate ahora, hemos pasado a recomendaciones de pautas diarias, así como pautas intermitentes de megadosis se relacionaban con mayores caídas y fracturas, pues las pautas intermitentes también empiezan a tener ese pero, ¿no? El problema que nosotros tenemos en España es que nuestro mercado farmacéutico nos obliga prácticamente a utilizar dosis acumuladas, es decir, 25.000 unidades internacionales semanales, quincenales, mensuales, es decir, tenemos un mercado farmacéutico diseñado para dar dosis acumuladas, aunque ahora la evidencia es que lo mejor es dosis diarias. Siempre que queramos dar la vitamina D sola, si queremos asociar a calcio no tenemos problema, hay bastante gama, pero sin embargo sola prácticamente tenemos que utilizar dosis acumuladas. Y si queremos usar dosis diarias, tenemos que obligar a los pacientes a contar gotitas, ¿vale? Y esto es un riesgo para la dosificación, y por eso ha salido también la alerta de pacientes que se equivocaban al contar gotas, o pacientes que directamente se les dispensaba en la farmacia 4 botes de Didesil para tomar los 4 lunes del mes y se tomaban los 4. ¿No? Entonces, este es el problema que tenemos. Nuestro mercado farmacéutico no es muy seguro, ¿vale? No es muy seguro. Hay que pensar también que muchos de estos fármacos se suelen utilizar en la geriátrica, ¿no? Y bueno, pues, todos llegaremos por ahí y pues a lo mejor también nos equivocamos, ¿no? Con el calcidiol pasa un poco lo mismo, ¿vale? Tenemos que utilizar dosis acumuladas, que son en teoría más seguras porque evitas el error de dosificación, pero tienes que contar, si quieres darlo diario tienes que contar gotas. Hay una opción que es el Division, que veis aquí, ¿vale? Que es una cápsula blanda que tiene 800 unidades internacionales de vitamina D. El problema de este es que es el único no financiado. O sea, sería una opción fantástica, pero no está financiado, y parece que no hay mucho interés en que esté financiado, ¿vale? El laboratorio no está muy por la labor. De hecho, la tendencia que tienen a los laboratorios es de sacar dosis cada vez más altas. Por ejemplo, ya veis aquí que el Didesil tiene una presentación de 50.000 unidades internacionales y el Deltius ya ha sacado su presentación de 50.000 unidades internacionales. Es decir, el mercado farmacéutico va por otra línea, ¿vale? Va por otra vía. Venga, niveles, ¿vale? Si tenemos que poner tratamiento a un paciente, ¿cuándo tendríamos que monitorizar, ¿vale? Para ver si hemos corregido el déficit o no? Pues la vida media del colecalciferol, que es lo que nosotros monitorizamos, te dice que tienes que monitorizar a los 4 meses, al menos a los 4 meses. ¿Vale? La vida media de una molécula de colecalciferol en plasma es de 3 semanas. ¿Vale? Sin embargo, el calcitriol es de creo que unas 6 horas, 4 o 6 horas. ¿Vale? Por eso monitorizamos colecalciferol y no calcitriol, porque el calcitriol es una foto muy puntual. Sin embargo, el colecalciferol te permite ver los depósitos reales de vitamina D de un paciente, ¿vale? El problema que tenemos es que a veces cuando instalamos tratamiento se monitoriza al mes o a los 2 meses, y esos valores pueden llevarnos a error, porque básicamente, no tengo aquí la gráfica, pero cuando tú empiezas a tomar un medicamento tienes al principio unos dientes de sierra hasta que llegas a un plano, ¿vale? Una concentración que se llama concentración estacionaria, ¿vale? Esto es la cinética de todos los medicamentos y de todas las vitaminas. La cinética estacionaria o el estado estacionario tardarías 4 meses, porque básicamente tienen que transcurrir 5 vidas medias. 5 vidas medias son 5 por 3 semanas, que es una vida media, te dan 15 semanas. Luego habría que monitorizar a partir de las 15 semanas para tener una idea real de cómo está el estado de vitamina D, porque si no, podemos monitorizar en un diente de sierra. Claro, si monitorizas en la parte de arriba, pues decir, voy bien. Y si monitorizas en el valle, pues puedes decir, tengo que subir dosis. Y puedes tomar una decisión terapéutica sin que hayas alcanzado el verdadero estado de equilibrio, ¿no? Duración del tratamiento. Esto es muy variable. No está clara cuál es la duración del tratamiento de la suplementación con vitamina D. Depende de 2 cosas. 1, de que hayas corregido el déficit, ¿vale? Y 2, de cambios en el estilo de vida del paciente, ¿vale? Es fundamentalmente la exposición solar. Entonces, en función de la viabilidad de cambios de vida en el estilo del paciente, es decir, si es una persona impedida, pues obviamente no va a poder salir a pasear. Ya os digo, no hace falta tampoco tanta exposición solar, ¿vale? En lo que es de primavera a otoño, de invierno eso está menos claro, la exposición de brazos, manos y cara
3 veces, durante 10-15 minutos, 3 veces a la semana es suficiente para que nuestro organismo sintetice la vitamina D que necesita, ¿vale? Es decir, no hace falta mucha exposición solar, ¿vale? Es una exposición solar bastante limitada y llegaríamos a los niveles necesarios. Aquí os pongo algunos alimentos que son ricos en vitamina D y faltan bastantes, ¿no? Y básicamente pues, son alimentos bastante familiares a la dieta mediterránea, ¿vale? Salvo el salmón, ¿no? Que es más nórdico, pero el resto son alimentos que podemos consumir con frecuencia. Por lo tanto, las conclusiones son las siguientes, ¿no? Primero, que no está indicado el cribado poblacional del déficit de vitamina D. Esto hay que dejar de hacerlo, ¿no? Segundo, que los suplementos de vitamina D no previenen caídas, fracturas ni tienen efecto clínicamente relevante sobre la densidad mineral ósea, siempre que el déficit no sea muy grave, es decir, por debajo de 12 nanogramos mililitro. Ahí los pacientes sí está claro que se benefician. Por encima de esto, solo algunos grupos de riesgo se benefician. Y quizás la conclusión más importante es que se podría plantear tratamiento con niveles de vitamina D por debajo de 20 nanogramos mililitro en lugar de por debajo de 30, que es el valor que utilizamos ahora, ¿no? Pero parece que los tiros ahora van por este nivel. Y nada, ya para acabar, creo que tenemos que cambiar un poco el enfoque de tratamiento que hacemos, no solamente de vitamina D, sino de algunas cosas, y pensar menos en el valor que tenemos de vitamina D e interpretar más ese valor en el contexto, ¿no? Pues en el contexto de si es invierno, es verano, cuando se produce este valor, y también en el riesgo del propio paciente, es decir, qué tipo de paciente es. No solamente mirar cuál es su valor, sino el paciente en el que ese valor se está produciendo, ¿no? Y nada, con esto ya acabo. Siento